Bienvenidos un día más a este estudio que estamos haciendo con el método inductivo del Evangelio de Marcos, el primer evangelio escrito en un momento de persecución, en un momento difícil que experimentaba la iglesia. Recordamos que ya hasta el capítulo 9 hemos visto que Jesús muestra su poder, cumpliendo su misión y llegando a muchas personas. Pero ahora ya va rumbo a Jerusalén, pronto va a ir a la cruz. Y en medio de eso se encuentra con muchas personas y hoy vamos a hablar sobre un tema también muy importante. Este tema tiene que ver con el dinero. Me hizo recordar una historia que un día, mirando todas las diríamos ahora ministerios entre comillas, a veces que hay por la televisión de apóstoles, iglesias que solo se están enfocando en el dinero. Y aún si miramos a la iglesia católica que se dice que si ellos vendieran sus riquezas, el oro, la plata que tienen en el Vaticano, en Roma, se acabaría la pobreza en el mundo. Muchas personas dicen esto, no soy testigo de las riquezas, pero se supone que hay muchos. Y aquí en mi ciudad, en Arequipa, sí he visto algunas riquezas en algunos monasterios o conventos donde he ido, hemos hecho tour, unos museos, son increíbles la cantidad de oro y joyas que hay dentro de esos lugares. Así que esta historia es interesante porque se dice que el Papa recibió la visita ya en la época de la Reforma, cuando se estaba pidiendo las indulgencias y la iglesia estaba llenándose de mucho dinero, de un hombre, y entonces le lleva por el Vaticano y le enseña todas sus riquezas, las joyas, las coronas, el cáliz, todo de oro, y le dijo a su invitado: ¿sabes? Ahora la iglesia no tiene que decir, como dijo San Pedro, no tengo ni oro ni plata. Pero el invitado le dijo: tampoco puede decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Las riquezas pueden ser, según el Antiguo Testamento, sinónimo de bendición, pero también no siempre es una bendición. Vamos a orar y continuamos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo que podemos pasar estudiando tu palabra. Háblanos a través de este evangelio, háblanos a través de estos versículos y que uses mi vida para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hoy día vamos a hablar sobre los desafíos del reino de Dios de forma general y 2 puntos de este capítulo 10. El reino de Dios es ilustrado por Jesús y luego vamos a ver el reino de Dios y las riquezas. Jesús está hablando, ya habló sobre el divorcio, lo pueden escuchar en el estudio anterior, ya está grabado, y el versículo 3 empieza con lo siguiente. Jesús va a ilustrar el reino de Dios con la comparación de los niños. Dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Así que ahí vemos a Jesús con los niños. ¿Y qué significa la palabra a llevarle niños? En el griego la palabra es prósfero. ¿Y qué significa prósfero? Sugiere que ellos trajeron a sus niños a Jesús para ser dedicados, es decir, la palabra significa dedicados. Y la palabra es comúnmente utilizada para los sacrificios y aquí sugiere esa idea de una dedicación. Es muy importante esto porque al llevarlos querían que el Señor ponga sus manos, los bendijera y los dedicara como para un sacrificio, como a una ofrenda al Señor. Marcos 9:37 nos dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ya hemos visto cuando Jesús en Marcos 9 habla sobre quiénes son los niños para él y compara el reino de los cielos. Y aquí va a ampliar la idea. Y los niños en ese contexto
eran vulnerables como el día de hoy lo son, la gran mayoría, pero hay algo más que los discípulos ya habían escuchado de Jesús, pero empiezan a actuar de una forma que pareciera que no entendieron lo que dijo Jesús. Miren, el versículo 14 dice, cuando Jesús se dio cuenta, perdón, cuando Jesús se dio cuenta de, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Frente al querer quitar a los niños de Jesús, de estar cerca de Jesús, Jesús se indignó, obviamente se molestó, porque ya Jesús había enseñado en un capítulo anterior que hemos estudiado acerca de los niños, pero para los discípulos la mentalidad que tenían en su cultura era como los niños eran en último lugar. Hoy en algunos pueblos también es muy parecido en el Perú y en Latinoamérica. Primero se le da al varón de comer, ¿no? Y luego al hermano mayor y al último al menor. O sea, es muy interesante esta perspectiva cultural. Y esto es lo que ellos veían. Los discípulos miraban, decían, los niños están molestando al maestro, así que déjenlos, déjenlos, no los traigan. Pero Jesús les habló, se indignó, le dijo, pero ya no se lo impidan. Es como que Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles, no recuerdan que resucité una niña, no recuerdan que liberé un demonio o demonios de una niña, de esa mujer cuando fue a la región de Tiro y de Sidón, no recuerdan que fui donde aquel abandonado que estaba endemoniado y que nadie quería estar con él, lo tenían en cadenas y recibió la bendición de Dios. La misión de Dios se estaba cumpliendo, liberando personas, sanando a ciegos, dándoles la vista. Miren, personas que normalmente eran vulnerables y no muy apreciadas en la sociedad, Jesús los pone en un estándar muy alto y les dice, el reino de los cielos es de quienes son como ellos. No se los impidan, dejan que vengan a mí, dejen. Y esto era muy interesante porque sabes que la misión de Dios también es ministrar a los más vulnerables. Entiéndelo bien esto, porque estamos hablando de la serie de la misión de Dios, pero la misión de Dios también es velar por ellos. No solamente es orar, no solamente es predicar, porque es parte sí, pero también es velar, es buscar cómo podemos ayudar a esas personas. Esta pandemia no ha sido lo mismo para todos y la cuarentena no ha sido lo mismo para todos. Hay personas que dicen, uy, yo he estado feliz en mi casa. No, claro, porque han tenido teletrabajo o trabajo en casa, como se le puede llamar, y no han sido afectados en su economía, pero muchos han sufrido el despido de su centro de labores, muchos han tenido problemas. Entonces, hay personas que están peor que otros y esta también es cumplir la misión de Dios, ver por aquellas personas vulnerables, por aquellos niños y gracias a Dios por personas que han apoyado fuera del país, que viven en muchos lugares para poder sustentar por lo menos el proyecto social que tenemos aquí y ellos han sido muy bendecidos en Huiñaspa y en El Mirador durante todo este tiempo, porque eso es cumplir la misión de Dios. Y cuando Jesús dice, porque el reino de Dios es quienes son como ellos, nos preguntamos, ¿qué es lo que tiene un niño que le prepara para entrar en el reino de Dios? Pareciera que tuviera acceso directo. Miren, ellos reciben el reino y sus promesas como un regalo. Segundo, ellos dependen en el Padre. Tercero, vienen con manos vacías y corazones que confían. Y cuarto, dependen por completo en la gracia de Dios. Y Jesús no está diciendo que con esto que todos los niños van a entrar al reino de los cielos, sino los que son como niños. Hoy hay muchas personas que se niegan a aceptar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un regalo. Y les cuesta entender la dependencia del Padre. El Padre te ama, el Padre va a proveer a tus necesidades, pero ellos están afanados y preocupados.
y no entienden la dependencia del Padre en su sustento, en el ministerio. Y vienen con las manos vacías, con corazones que confían que el Padre me va a cuidar, el Padre me va a proteger. Ustedes han escuchado o a veces han visto a los niños dormir o estar pensando, ¿y ahora de dónde conseguimos plata para el pan, plata para el helado, plata? No ven eso en los niños simplemente dicen, quiero pan, cómprame un helado. Más bien son los padres que le dicen, ay, tú no sabes lo que estoy haciendo para que consiga el dinero, porque ese es el adulto. Por eso Jesús dijo, tienes que ser como ese niño con un corazón que confía realmente en el Padre, que lo cuida, que lo sostiene, que lo alimenta, que está para protegerlo y ayudarlo. Y esa es la dependencia completa, en que no merece, en que, mejor dicho, no tiene el derecho, diríamos, de reclamar. El niño no está hablando, aunque ahora se le habla de sus derechos, simplemente lo acepta, lo recibe y como sabe que hay una relación, yo soy el hijo, yo soy la hija y tú eres el papá y me tienes que comprar, y no significa que el niño está pensando, sabes, me gané mi helado, me gané, no sé, mi pan, simplemente lo recibe. Porque es un regalo y eso es la gracia, 100% la gracia. Ellos entienden la gracia y Jesús pone el reino para que tú entiendas que hay que ser como un niño. Versículo 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y ese es el punto. Tienes que recibir el reino de Dios como un niño. Tienes que hacerlo. Y un niño tiene una actitud, es muy interesante porque nunca ve el racismo. Si ven a una persona de diferente color de piel que simplemente tiene que ver con la melanina, él no lo ve como un conflicto, al contrario, quiere jugar, quiere ser amigos, quiere personar, quiere reconciliar, quiere disfrutar, quiere vivir. Él no ve los problemas económicos. Él, ese niño no está involucrado en asuntos sucios, pecaminosos. Por eso dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y el versículo 16 dice, después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Estos versículos nos muestran hoy la misma costumbre de bendecir y poner las manos y dedicar hoy a los niños. Nosotros no vemos 100% claro el bautismo de los niños, pero sí vemos aquí en estos versículos la dedicación a Dios de los niños. Por eso es importante que cuando un niño nazca sea dedicado. En la iglesia tenemos esta oportunidad siempre para que los niños sean dedicados al Señor. Pero cuando habla de que el Señor los bendecía, algunas personas dicen, no, es que hay que ser como un niño inocente. Yo digo, no 100% los niños son inocentes, todos los niños no son inocentes, porque el pecado está dentro del niño y el niño no es un angelito como algunos piensan. Porque lo que está diciendo acerca del reino, el énfasis está en el hecho de que estos niños reciben y no sienten que necesitan ganarse algo para obtenerlo. Ese es el énfasis de estos versículos, de lo que presenta que el reino de Dios es de aquellos que son como estos niños. Así que tenemos que pensar muy bien en esto. Tú eres como un niño al confiar en tu Padre, que Él te va a proteger, cuidar, sustentar. Tú eres como un niño que está confiado, se duerme tranquilo en su casa y no está preocupado del mañana, simplemente descansa. Eres como un niño que entiende que no hay algo que tú puedas hacer para merecer el amor de Dios. Simplemente eres hijo de Dios, eres hija de Dios y tus padres te tienen que amar. Así deberíamos estar en nuestra relación con el Señor. El Señor nos ama, nadie compra ni gana la salvación. La recibimos y la disfrutamos. Gracias 100%
gracia. Ahora vamos a ver la segunda parte del reino de Dios y las riquezas. Dice el versículo 17 al 18, vamos a ver Jesús es alcanzado por un joven que quiere conocer sobre el reino de Dios. Del 19 al 22 vamos a ver Jesús responde al hombre joven sobre el reino de Dios, y del 23 al 27 Jesús explica la dificultad de las riquezas para ingresar al reino de Dios, y del 28 al 31 Jesús asegura una recompensa en el reino de Dios. Miren esta historia. El reino de Dios y la riqueza, y esos son los desafíos. 17, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ahí vemos a Jesús. Y Mateo dice que este es joven, pero Lucas lo identifica como un dirigente, o sea, era conocido, Lucas 18:18. Esta parte de la herencia que pregunta este hombre se basa en toda la perspectiva teológica del Antiguo Testamento. Miren, Éxodo 32:13 dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Los judíos entendían este término de herencia en señal del pacto. Y por eso es que este hombre viene y dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, ya heredó la tierra Israel, ahora yo quiero heredar la vida eterna. O sea, es algo que me pertenece, pero a la vez puedo perderlo por mi forma de comportarme. Israel, Judá perdieron la tierra, el terreno que Dios les prometió basado en el pacto antiguo, por su desobediencia, por irse tras ídolos. Así que este hombre viene con una pregunta muy interesante, porque dijo, mis antepasados lo perdieron. Mira, ahora estamos subyugados a Roma, pero yo estoy interesado en heredar realmente la vida eterna. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito más hacer, Señor? Versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Y es interesante lo que dice Jesús acá, porque la palabra bueno viene del griego agatos, que significa bueno, de interés, beneficioso, correcto o virtuoso. Y Jesús es Dios y debió de recibir ese cumplido, es decir, tú eres bueno, pero lo que está haciendo Jesús es llevarlo a que realmente tenga la vida eterna, el reino de los cielos, y para que pueda entender claramente a dónde va su corazón, su pregunta, sus palabras. Y vamos a ver qué vienen en los siguientes versículos. Obviamente Él es Dios y Dios es bueno y Él lo iba a recibir, pero la idea es dirigirlo al Señor a un punto crucial de confrontación, y que a mí me llevó también cuando estaba estudiando. Versículo 19 al 22 dice, ya sabe los mandamientos, le dijo Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y miren cómo Jesús lo va llevando, porque muestra algunos versículos, algunos mandamientos. Recuerden que hay 10 mandamientos. ¿Y qué mandamientos toca primero Jesús? El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. No, el octavo, no robarás. El noveno, no mentirás. Pero el décimo es no codiciarás. Pero Jesús le dice, no defraudes. Porque lo conoce que es un hombre rico, Jesús, y que iba a codiciar a un hombre rico. Codicia al que quizás no tiene, pero él le tenía demasiado. Pero no defraudes, quizás era, no hagas tu riqueza de forma fraudulenta. Pero se dice que la otra tabla de los 10 mandamientos, el 1, el 2, el 3, tienen que ver algo directamente con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, que tenía que ver con el pacto con Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos son los 10 mandamientos que Dios le entregó a la nación judía. A ellos, simplemente basado en el pacto antiguo. Pregunto, cuando estoy estudiando esto, ¿por qué Jesús no le mencionó el 1, el 2 y el 3? ¿Por qué lo mencionó el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10? ¿Por qué?
Es muy interesante y Jesús lo hace con mucha intencionalidad. Versículo 20 dice, Maestro, dijo el hombre, todo eso, toditito eso lo he cumplido desde que era joven. Así, desde que era joven, sí, desde que era joven significa, se refiere a la ceremonia del Bar Mishvah, que se realiza a los 13 años. ¿Y a qué se refiere esta ceremonia? Es cuando el muchacho se transformaba en hombre y asume responsabilidades legales. Aquí, en nuestro país, es 18 años. En la religión judía es 13 años. Y cuando vayas a la Tierra Santa y si tienes la bendición, vas a ver esa ceremonia que hoy la hacen frente al muro de los lamentos, donde ponen al niño, ya pues adolescente, y cumple sus deberes y es responsable ante la ley. Acá es a los 18 años. Así que vemos a un hombre que se está poniéndose, como diríamos, ¿no? Yo califico, Señor, para entrar a la vida eterna. Se está como autojustificando, pero recuerden que hay algo muy interesante. Este hombre no vino con una actitud negativa al Señor. No vino con una actitud de decir, mira, yo soy lo máximo, Señor, así que tú deberías alabarme. No, él vino realmente con una pregunta sincera. Dijo, Señor, ¿qué debo de hacer? Se arrodilló delante de él, le preguntó, ¿qué debo de hacer, Señor? Yo realmente quiero tener la vida eterna. Probablemente este hombre quería su palmadita del Señor, decir, tú eres un buen muchacho, te felicito, todos los mandamientos lo has cumplido. O si hoy día fuese en este tiempo, quería su like, ¿no? ¿Cuántos like? ¿Por qué? Porque el Señor le dice, mira, todos esos mandamientos, los 6 mandamientos, ¿los conoces? Y él dice, desde los 13 años, Señor, yo lo he cumplido todititos. Un hombre piadoso, un hombre santo, un hombre de buena conducta. Y encima, con dinero. Véngase para acá, para los discípulos de Jesús. Necesito un discípulo así como tú. Si yo fuese el Señor, pero no soy el Señor. Pero imagínate, ¿quién no quiere una persona, bueno, que sea parte de su equipo, con dinero, que se porte bien, buena conducta, ejemplar y chévere, y ahí está dispuesto a querer más del Señor y encontrar y decir algo, Señor, qué más puedo hacer? ¿Quién no? Y es interesante que en la Biblia hay otro hombre, Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 6, dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Los judíos estaban realmente orgullosos de su religión y de las costumbres que tenían y del pacto, y había muchas personas que realmente eran muy serios en esto. Pero Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte, les habla muchas veces que Dios mira el corazón así como las acciones. Así, ¿qué significa eso? Cuando leas en Mateo 5, el Sermón del Monte, el Señor le dice, bienaventurados son ellos, bienaventurados son esto, bla, 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 bla. Pero ¿qué más dice? Ustedes han escuchado. No mates a tu hermano. Eso dice la ley, el mandamiento. Pero yo te digo, si tú le dices fatuo, como dice la Reina Valera, o le dices imbécil, o le dices idiota, tú ya lo has matado. ¿Has escuchado que no adulteres? Sí, pero si tú miras a una mujer para codiciarla, ya has adulterado. ¿Cómo? Sí. El Señor en el Sermón del Monte le dice, tú has escuchado esto, pero ¿sabes? Va mucho más allá de lo que tú piensas. Eso es lo que se conoce como el espíritu de la ley o la intención de la ley, donde Dios mira el corazón, así como las acciones. No solamente es hacer o dejar de hacer, sino es hacer y ser y vivir lo que yo soy. Soy hijo de Dios y soy aquello que el Señor me ha dado por su gracia y su misericordia, y mis acciones deben de demostrar realmente que soy hijo de Dios. Él estaba haciendo esto, Pablo estaba haciendo toda la ley, pero no estaba haciendo lo que el espíritu de la ley decía. Se habían olvidado. ¿Y qué se había olvidado este hombre rico? Versículo 21, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda,
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Miren, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús lo mira y este hombre se queda perplejo. ¿Por qué le dice eso el Señor a este hombre? ¿Por qué realmente trata de hacer algo que no hizo quizás con sus discípulos? Porque cuando llamó a Mateo, cuando llamó a Pedro, o todos los que le siguieron, no vemos en los registros que le dijo, mira, ¿sabes qué? Vende tu barco, tus redes, si tienes casa, véndelos de una vez y sígueme. No vemos a ninguno de sus discípulos ni sus seguidores, pero a este hombre le dice, vende todo, todito lo que tienes. Y ni siquiera dice Jesús, ¿sabes qué? Y dáselo a Judas, que es el tesorero, por favor, para que él esté bajo mi manto, por ahí como dice, mi cobertura, dámelo el dinero para mí y luego yo... No, dice, dáselo a los pobres. Y después de que hayas hecho eso, ven y sígueme. Pero vas a hacer algo, vas a tener tesoros en el cielo. Y ahí va el contraste entre el tesoro terrenal, la riqueza terrenal y el tesoro celestial o el tesoro en el cielo que va a tener una persona. ¿Qué es más importante? Este hombre está siendo cuestionado inmediatamente por las riquezas. Y miren, los seres humanos deben renunciar a las riquezas materiales como evidencia de su conversión espiritual, pero no como un requisito. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que han malinterpretado este texto y han pensado de una teología de la pobreza, una doctrina de la pobreza. Ay, qué miserable soy yo. Yo dejé la universidad, yo dejé mi carrera, no sé, yo vendí mi casa, yo dejé por predicar. No te está diciendo a ti, no te está diciendo a ti, no le dijo a sus discípulos, le está diciendo exclusivamente a este hombre rico. Porque el problema no son las riquezas. El problema es el amor a las riquezas. Y no debemos ir a extremos y creer que la pobreza es la voluntad de Dios para todos. Eso es lo que no debemos hacer. Eso es ir a un extremo. Y hay algunos que piensan así, ¿no? Servir al Señor es ser miserable, no tener nada para comer, no tener nada para vivir y tener la última ropa y cuentan su testimonio, no tener... No está diciendo eso el Señor. El problema es la riqueza o el amor a la riqueza. El problema es el amor a la riqueza. El problema es que la riqueza reemplace a tu dedicación, a tu servicio, y a dedicarte a hacer la voluntad del Señor y extender su reino. La riqueza no es el problema. Y miren, cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme, yo lo llamo las ironías del reino. ¿Por qué? Porque vemos a los niños, el niño vulnerable, el niño no tiene riquezas, el niño no tiene dinero, el niño no tiene nada, versus las riquezas de este hombre que lo tenía todo. Era el tenerlo todo. No podía entrar al reino de los cielos así. Era tan difícil para él tenerlo todo y entrar al reino de los cielos. Y era tan fácil para el niño no tener nada y entrar en el reino de los cielos. Qué interesante estas ironías que el Señor nos presenta, por eso son los desafíos del reino. El tenerlo todo o no tenerlo nada. El ser el más vulnerable o el ser el más respetado. Un hombre rico era respetado en esa sociedad. O ser niño o ser rico. O ser un don nadie o ser un don todo. Estas son las ironías del reino. ¿Quién entra y quién no entra? ¿Quién está decidido y quién no está decidido? Hermanos, las riquezas no pueden ser más importantes que la vida eterna. No te dejes engañar. La seguridad de los bienes materiales tienta a confiar más en ellas que en Dios. Por eso ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué?
Porque algunos por las riquezas, cuando hablamos la parábola de los 4 terrenos, por las riquezas, por tener dinero, por tener comodidad o por tener una vida donde yo no tengo que mendigar, hoy no están en la iglesia. Han descuidado su vida espiritual, han descuidado su familia, han descuidado sus hijos, han descuidado realmente su servicio en el reino de los cielos. Sí, ahora están bien económicamente, pero han descuidado. Y luego están sufriendo las consecuencias de su descuido. Por eso es que el Señor está diciendo, estas palabras y esta historia está puesta aquí para que puedas entender, si tú eres joven, aquello que muchas veces los que ya crecieron no escucharon tal como debería de ser. Versículo 22. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Vemos el hombre que lo mira al Señor y era como, ¿what? Un baldazo de agua, como diríamos, ¿no? Era como un despertar. ¿Te imaginas con qué actitud viene, Señor? Me arrodillo, me postro, Señor, dime. Seguramente el Señor le va a decir delante de todos, él sigan este ejemplo de este joven que guarda los mandamientos y encima es rico. Y sabes que en ese contexto cultural la riqueza era sinónimo de bendición de Dios, porque era la señal del pacto. Deuteronomio 27, 28, 29, en esos capítulos dice que si tú obedeces el pacto, si tú obedeces los mandamientos del Señor, el Señor te iba a bendecir y te iba a retribuir y te iba a dar y tú ibas a ser cabeza y no cola y tú siempre ibas a prestar dinero y nunca pedir prestado. Tu ganado, tu chacra, todo te iba a ir bien. Donde tú pongas la planta de tus pies te iba a ver ir bien. Las promesas del pacto. Abraham fue así, Job fue así, hay muchos hombres en la Biblia, David, Salomón, las promesas del pacto llegaron hacia este hombre. Y quizás esperaba, como les dije, un like, pero el Señor le dice, te presento los 6 mandamientos o los 5 y tú dices, yo sí lo cumplí. Pero ahí los primeros 3 mandamientos chocan contra algo que tú lo has puesto en primer lugar y has reemplazado el amor de Dios. Porque debes amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero estás amando la riqueza. Estás amando tu posición, estás amando tu profesión, estás amando el dinero, estás amando tu comodidad. Y lo has puesto en primer lugar y en segundo lugar has puesto a Dios. Los demás mandamientos sí que tienen que ver con el prójimo, pero los primeros mandamientos de esos 10 tienen que ver directamente con Dios. Quizás el dinero no es un ídolo, no lo pones ahí y te arrodillas y oras y le pides al dinero, pero el dinero puede llegar a ser un ídolo. Cuando que tú piensas que teniendo dinero vas a ser feliz. Cuando tú piensas que el dinero tiene que determinar cuántos hijos tienes, qué vas a hacer en esta pandemia, si tú piensas que el dinero te trae felicidad, te trae seguridad, te trae el sustento y el soporte para tu vida y lo que va a venir, entonces has hecho del dinero un ídolo y no has dejado que Dios realmente sea el que te sostenga, el que te provea, el que realmente te cuide, el que te ayude, aún en medio del valle de sombra de muerte. El Señor te dijo que Él iba a estar contigo, pero si tú piensas que es el dinero, has hecho del dinero un ídolo. Y entonces estás fallando el segundo mandamiento. O sea, este hombre estaba muy, muy contento y feliz en la vida, teniendo dinero y viviendo una vida piadosa, pero se había olvidado algo. Y es justamente esto el reino de Dios, la misión de Dios, porque Jesús puso siempre primero las demandas del reino que las bendiciones del reino. Siempre vas a ver, Jesús puso las demandas del reino y de las bendiciones del reino, porque por ahí alguien me dirá, pero ¿está mal ser rico? Yo digo, no, no está mal ser rico. ¿Están mal las riquezas? No, no están mal las riquezas. El asunto es que tú busques ser rico
robando, estafando, defraudando. El asunto está en que tú vayas tras las riquezas y olvides el plan de Dios que tiene para tu vida. Olvides tu familia, descuides tu tiempo de adoración, de servicio al Señor. Que tú vayas por la riqueza y no compartas lo que tengas. Eso está mal, eso es lo que está mal, porque si tú tienes dinero y no ayudas a la persona que necesita, eso está mal. El problema no es el dinero, vuelvo a repetir. No lo es, porque en el Nuevo Testamento también encontramos historias y Pablo le dice a Timoteo, enseña a los ricos de la iglesia que sean dadivosos y que no pongan su confianza en el dinero, porque ese es el peligro. Pero aquella persona que tiene dinero y es dadivoso y sirve al Señor y sabe quién es realmente que lo sostiene, amén, hermano, no tiene ningún problema. Si tú vas tras la riqueza, entendiendo cuál es el propósito de Dios para tu vida, teniendo tu prioridad el Señor, no hay ningún problema. Por eso es sí y no. Pero las riquezas son engañosas, tienes que entender y saber. Versículo 23. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil. ¿Por qué? Porque el discipulado del reino va en contra de la religiosidad. ¿Y qué es lo que está pasando en la mente de los discípulos? Están diciendo, pero Jesús, se supone que en el Antiguo Testamento se supone que la ley dice que los ricos son bendecidos. Y si son bendecidos es porque han cumplido la ley. Y ahora tú dices que los ricos, aquellos que son bendecidos y que han guardado la ley, no van a entrar al reino de los cielos. Les cambia el chip del discipulado porque ellos tenían una mente religiosa. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús, y se quedan mirando todos. ¿Por qué? Porque no siempre las riquezas son señal de bendición. 25, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar por el reino, en el reino de Dios. ¿Qué? Sí. Los discípulos se quedan, ¿cómo es eso que entrar un camello por el ojo de una aguja? Es fácil, mira, tú agarras la cola de un camello, echas salivita y echas así estos y agarras la agujita y... No, es difícil. Lo que está diciendo Jesús, está hablando un hipérbole oriental y es una exageración. Y hay algunas personas que han interpretado esto de dos formas hasta el día de hoy. Uno, que ellos dicen que es un juego de palabras entre el camello, que viene de la palabra camelos, y mecate, camilus, que provenía eso del siglo IV, que significaba una cuerda. Era una cuerda que se tenía que pasar por el ojo de una aguja. No dice esto el texto. Número dos, utilizan ese término de ojo de una aguja para referirse a una pequeña entrada en una de las puertas principales de Jerusalén. O sea, una puertita pequeña. Tampoco el texto está hablando esto. Esto simplemente es una hipérbole, es una exageración que dice, ¿cómo podríamos meter por el ojo? Si ni aún el hilo, hay personas que cuando están con el hilo, están luchando y metiendo, y llaman a su hijo, ayúdame a meterme. Imagínate meter un camello. Es enorme, el camello es enorme, casi llega a casi más de 2 metros. Es una hipérbole. O sea, te lo voy a ilustrar, ¿no? Mateo 19, 24 y Lucas 18, 25. Imagínate, tendríamos que tener una aguja así como esta imagen. Enorme. Puede ser, no lo es. O el ojo de aguja era esa puerta pequeñita que está ahí dentro de la ciudad, donde entraba a las justas un hombre agachando la cabeza. Imagínate meter un camello. No está hablando ni de lo primero ni del segundo, simplemente es una hipérbole. Y muchas veces, hermano, las riquezas deben ser adquiridas a costa de adquirir a Dios. Y ese es el problema. La exageración va en ese sentido, de que por conseguir riquezas, por adquirir riquezas, tú dejes de adquirir a Dios. Versículo 26, los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Casi sale yo, ¿no? ¿Quién podrá salvarnos? ¿No? ¿Quién podrá salvarse? 27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es
posible. Y escuchen el término y el contexto de este versículo, porque algunos lo sacan fuera del contexto. Está hablando en contexto de salvación. Y lo que está diciendo aquí, que para Dios es posible, es por la gracia. La gracia que tenían los niños, la gracia que debe tener cualquier hombre. La gracia es el regalo inmerecido y la gracia es darnos más de lo que tú y yo merecemos el día de hoy. Nosotros merecemos la condenación eterna, la muerte, la tortura eterna en ese lago de fuego. Nosotros merecemos el desprecio de Dios porque somos enemigos de Dios, pero la gracia nos da más de lo que merecemos. ¿Qué nos da? Nos llama hijos de Dios. Hoy nos perdona, hoy nos declara justos, hoy nos ha reconciliado con el Padre, hoy nos ha puesto en lugares celestiales, hoy somos coherederos con el Señor. ¿Y qué hemos hecho para merecer eso? Nada. ¿Cuánto cuesta? Nada. Quizás no cueste nada recibir la salvación, pero te costará todo el negarte a ti mismo para seguir al Señor. Esas son otras de las paradojas. No cuesta, pero cuesta. ¿Cómo es eso? Si no cuesta la salvación, es gratuita, pero te costará negarte a ti mismo cada día y tomar tu cruz en obediencia al Señor. Pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Así que la gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre rico. Hablando bíblicamente, tenemos ejemplos de personas ricas como Zaqueo, José de Arimatea, Bernabé y muchos ejemplos. Por eso digo, la riqueza no era el problema, los ricos no eran el problema. Todos al final estamos en peligro de amar el dinero más que a Dios, porque por ahí dirá, pero yo no soy rico. Sí, no eres rico, pero si tienes dinero, ¿qué haces con tu dinero? Ni siquiera estás dando al Señor tu 10ª parte, ni siquiera estás dando una ofrenda al Señor y tú dices, pero es que como yo no soy rico, este mensaje no es para mí. El peligro es en amar el dinero. Y por ese dinero es lo que estamos hablando. Ten cuidado porque no se trata de cuánta cantidad tengas, sino qué haces con el dinero que tú tienes, que el Señor te bendice y te da. Termino con el 28. Dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Apocalipsis 21:14, miren la recompensa que ellos van a tener. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ellos le siguieron todo y obviamente va esa pregunta. 29, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y del evangelio haya dejado casa, hermanos, padre, madre, hijos o terrenos, versículo 30, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones y en la edad venidera la vida eterna. Ojo, hermanos, aunque con persecuciones. Este versículo también ha sido sacado fuera del contexto para decir que si tú dejas una casa, Dios te va a dar 100 casas. Así que vende tu casa, y muchos han vendido su casa, pero siémbralo en la iglesia. Y han sembrado en la iglesia y hasta el día de hoy no vino ni las casas, no vino ni una casa, ni media casa, ni el cuarto de casa. Se han dejado engañar porque lo han sacado fuera del contexto. ¿Y sabes qué es lo que no leen? Persecuciones. Jesús dijo en Mateo 5:10-12, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y el versículo 31 termina, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Qué quieres decir con esto, Señor? ¿Que muchos son los primeros serán últimos o los últimos primeros? Porque en la Reina Valera dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Por eso yo pensaba, como me gustan los postres, que los postreros serán primeros. Dije, en el reino del cielo voy a ser primero porque me gusta el postre. No, está hablando de que aquellos que en el reino de Dios, la persona que ama a Dios será primera. Y la persona que ama el dinero será la última. En otras palabras, la persona que cuida a un vecino enfermo o necesitado, que ayuda en medio de cualquier situación, será primero en el reino de los cielos. Y la persona que cuida de sí mismo será la última. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio es servicio, no poder. El evangelio es amor, no es fuerza.
3 personas que recibieron esta semana. Nosotros seguimos repartiendo canastas en el mirador, pero me encantó el testimonio de estas personas que recibieron su canasta y luego me mandaron una foto, me dijeron, estoy compartiendo mi canasta con otra persona, con otro vecino que necesita más que yo. Eso es el Evangelio. Lo que tú tienes, dalo. Ese va a ser primero en el reino de los cielos, cuando sea ya el día de la eternidad. Y el que va a ser último, va a ser el que siempre ha querido todo para sí, que guarden para mí, dame, 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 dame. A mí ámenme, a mí sírvanme, a mí háganme, a mí. Y nunca quiere dar, nunca quiere hacer, nunca quiere servir, nunca quiere amar. Él necesita ser amado, que todo el mundo me ame. Yo estoy en esta iglesia para que me amen. Ese va a ser el último en el reino de los cielos. Y aquel que quiere y proteja su dinero, ese va a ser el último. Porque el primero será el último y el último será el primero. 3 conclusiones. La primera, que hay que ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos recibiendo la gracia del Señor. La segunda, Dios está interesado en el hacer y en el ser. O sea, soy cristiano y debo vivir como Cristo lo hizo. Número 3, el problema no son las riquezas, el problema es cómo conseguimos esa riqueza. Y si amo más esa riqueza, que no me deja entrar en el reino de los cielos. Y número 4, las recompensas de Dios por seguir a Jesús son para la vida eterna y al final son más valiosas que las recompensas terrenales. El Señor le dijo a este hombre, vende todo y dáselo a los que más necesitan, pero ¿sabes qué? Yo te voy a recompensar en el cielo. Y luego ven y sígueme. Este hombre se fue, despreció las recompensas del cielo, porque quería las recompensas aquí en la tierra. No cometas el mismo error. No cometamos el mismo error. Las recompensas en el cielo son para toda la eternidad. Las recompensas aquí se quedan. Tu casa, tu dinero, tu profesión, todo. Digo, como vuelvo a repetir, eso no está mal. Simplemente prioriza. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Y si no lo has estado haciendo hasta este momento, vamos a hacer una oración. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Pero pon a Dios en primer lugar. Señor, te damos gracias. Perdónanos porque muchas veces hemos olvidado o no hemos entendido quién debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Quizás hemos vivido como este hombre rico, yendo tras las riquezas y descuidando hacer tu voluntad, extender tu reino, ayudar al necesitado. Aún hemos descuidado a la familia por conseguir dinero. Perdónanos. Ayúdanos. Y queremos, Señor, que tú seas el primer lugar en nuestra vida. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que tu gracia esté con nosotros. Y una vez más, haz que aquella persona que esté escuchando te ponga a ti en primer lugar. Toca esos corazones, Señor, donde ellos estén. Y sobre todo bendice cada decisión. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga. No te olvides 2 cositas, ¿no? Si este mensaje ha sido de bendición, comparte. Comparte porque hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Y segundo, nosotros seguimos apoyando de muchas formas la extensión del reino de los cielos. Y si tú sientes en tu corazón apoyar, ahí te va a salir en la pantalla cómo puedes hacerlo. Dios te bendiga. Nos vemos.